Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablarán en español real sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Y hoy vamos a hablar sobre si se puede ser realmente bueno en alguna habilidad en español o aprendiendo una lengua y en otra no, o debemos manejarlas todas para ser un aprendiz realmente avanzado. Así que comencemos. Hola, como siempre, tengo aquí a mi derecha mi amigo cofundador de Words Across, padre de Benjamín, el popular Osmel Helves. ¿Cómo estás, Os? Muy bien, muy bien. Interesante este tema. Sí, tú dominas todas las skills del portugués. Todas, absolutamente todas las domino al mismo nivel bajo. Me gusta. Tengo aquí en mano izquierda a mi amiga cofundadora de Words Across, la popular Vix. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Vicky? Todo bien, Juanito? Ya tus skills ¿De cuál? Pero en inglés sí. Y de inglés yo creo que están bastante Bastante average. equilibradas. Sí. Muy bien, me gusta. Y bueno, vamos a justificar el porqué de este tema. Y es que incluso en las experiences que hacíamos, que por cierto, ahora no hacemos experience, ahora hacemos summit. Y si usted no sabe qué es el Words Across Summit en Medellín, vamos a dar un link en la descripción. Va a ser increíble. Pero cuando hacíamos las experiences, notábamos que de repente habían algunos estudiantes que habían desarrollado, y no solo las experiences, digamos, eso fue algo muy tangible, muy face to face. Pero hay estudiantes que de repente son más buenos en ciertas habilidades que en otras, ¿no? Y es bastante notorio, ¿no? Ya, de repente, incluso esto ha causado estrés en alguno de ellos, porque, uy, soy buenísimo en esto, pero quizás no soy tan bueno leyendo o escribiendo. ¿Qué es escribiendo un clásico? Sí, yo creo que, no sé, diría yo, Ajá. y esto es basado en cero datos reales, pero yo diría que siempre leer es como lo más fácil. Ujú. Y escuchar, en esa no estoy segura, pero Ok. para mí leer tiene que ser la más fácil cuando el idioma se parece un poquito, ¿será? Por cierto, Eh, antes que para dar contexto real sobre datos que sí son reales, el los míos popular, son más divertidos. el popular Franco nos compartió info del IELTS que en 2022 mostró diferencias consistentes entre habilidades en candidatos globales, con un score, una puntuación en el listening de 6.2, reading 6.1, speaking 6.0 y writing 5.8, ¿no? Sobre 10, ¿no? Sobre 10. Es bastante interesante, ¿no? Esto es consistente y de alguna manera muestra que hay algunos skills que se manejan de una forma más eficiente, como menciona Vicky, que otras, ¿no? Sí. Es curioso también preguntarnos si estos resultados hablan de el potencial que nosotros y la plasticidad de nuestro cerebro y las habilidades que tenemos potencialmente, o también habla sobre cómo hemos trabajado, Sí. ¿no? Y es un poco ese writing siendo el 5.8, ¿acaso es que no podemos leer tan bien o es simplemente como las piernas del fisiculturista que solamente trabajó Wow. su torso, Es- su parte superior y tiene piernitas flacas, ¿no? Es la Porque- mejor analogía. Qué gran Porque analogía, muy ¿verdad? buena. Mel siempre se tira unas buenas Aunque analogías. acabamos de jugar el impostor y ahí sí, pero bueno, esta analogía estuvo increíble. Pero lo que sí, el writing casi no se trabaja. Por lo menos en clases, cuando uno dice, vamos a trabajar con escritura, a la gente no le gusta. A mí nunca me gustó. Y creo que algo que me daña a mí mucho mi writing en inglés es el autocorrect del Ajá, teléfono, porque sí. yo sí escribo en inglés y tengo muchas conversaciones en inglés, pero cuando no lo tengo, es como que dudo muchísimo de mí misma y no puedo. Ustedes saben que cuando yo entrenaba gente para tomar el TOEFL, ¿no? Y era demasiado común que a la gente le fuera bien en reading y en listening y en el writing y en el speaking, sobre todo en el writing, se callaran mal. Y es sobre todo, o sea, lo notaba en eso, es que no estamos acostumbrados. Sí. Al menos en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a escribir ensayos. Ahorita yo no sé cómo estará la realidad de escribir ensayos con todo esto de la inteligencia artificial, pero la realidad es que en Estados Debe Unidos... ir así. Sí, o sea, y aparte que usamos estilos distintos, pero en Latinoamérica y en el colegio, en el bachillerato, incluso en la universidad, realmente escribir ensayos, 5.
Quizás, ¿no? Como Sí. mucho. Sí, sí. Yo creo que, bueno, es muy interesante lo que mencionas de hoy en día con la inteligencia artificial, cómo van mutando las tareas, las cosas que hacemos, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos una oportunidad, porque en mi caso en particular he notado que, bueno, escribo mucho en inglés para hablar con los LLMs. Buen punto, sí. Entonces creo que ha sido una oportunidad. Yo creo que antes de que existiese ChatGPT yo no escribía tanto en inglés. Y ahora escribo mucho más porque, bueno, también es bien sabido que los LLMs están entrenados en su mayoría por inputs en inglés. Y Sí. entonces, si existe un mejor output si tú les escribes en ese idioma que si le escribes en español. O sea, hay algunas diferencias. Entonces, por eso le escribo mucho a los LLMs en inglés, porque realmente no tengo muchas otras oportunidades más allá de que Sí. cuando envío mails a clientes, a conocidos, angloparlantes, pero esa es el único momento en el que escribo en inglés. Pero creo que lo de la inteligencia artificial ha sido genial porque ahora no solamente puedo leer, sino escribir mucho en Es inglés. un buen punto. Ok, ¿y qué tal te va? O sea, ¿sí sientes que dominas bien la escritura? Es difícil porque te das cuenta cuando estás pensando en ese proceso, uy, estoy pensando una idea y quiero plasmarla, ahí es cuando te das cuenta, hey, estoy súper limitado de resources, de Vocabulario, assets claro. Sí. literarios para explicar algo, ¿no? Pero creo que con la práctica he venido mejorando. Otra cosa que también me ha servido mucho es el clásico proofread de, de cuando le pides a, como, ok, yo escribo el mail, yo no pido como que, hey, escríbeme un mail que tenga A, B y C. Yo escribo mi idea en inglés, así esté muy mal escrita, y le doy. Y como que, ok, o sea, haz el proofreading y entonces voy a ver cómo se escribe correctamente. Entonces eso también me ha ayudado también a darme cuenta de que, hey, cometo ciertos errores con frecuencia. Sí, ahí es interesante ese approach y realmente creo que veremos el impacto de los LLM de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Igual, bien, bien interesante. Entonces, realmente, ¿por qué se desbalancean las habilidades, ¿no? O sea, ¿es por la forma en la que aprendes un idioma? ¿Es por el contexto? Directamente, quizás todos estamos sometidos al mismo contexto y de cualquier manera todos vamos a perder puntos en writing? ¿O es algo más personal? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo lo veo más personal, o sea, dependiendo del el método que estés usando para Ajá. aprender, porque por lo menos en el Comprehensible Input vas a desarrollar muchísimo más la habilidad del listening, Sí. pero una persona que esté haciendo clases y mucha conversación, pues va a desarrollar más el speaking. Ahora que yo lo pienso, cuando yo entreno mi francés, no uso tanto el speaking, se lo juro, yo escribo, porque fue una técnica que aprendí al final de cuando estaba aprendiendo inglés, que de alguna manera escribir me ayudaba a organizar ideas, a alimentar vocabulario, todo esto. Y es lo que uso para mi francés, que de hecho no está tan bueno porque cuando voy a hablar me cuesta, o sea, sobre todo me da un Nerd. poquito de penita y todo. Pero con la parte escrita me va bastante bien. Es curioso. Sí, yo creo que podemos dividir, o sea, en dos partes, ¿no? Hay algo clave que es entender que las habilidades receptivas siempre van a superar las productivas al menos al Ok, principio, ¿no? Porque es la manera donde inicia, es el punto de partida de esa de adquisición. acuerdo. Sea cual sea el método que elijas, siempre va a ser por la parte receptiva, es decir, sea por listening o sea por la lectura, como cuando empiezas a aprender un idioma por el alfabeto y Sí, empiezas a ver, ok, estos son los sonidos y empiezas a asociar, ¿no? Después yo creo que sí va a estar, dependiendo el método que uses, se va a empezar a formar algún cierto patrón. ujú, Si aprendes solo con gramática, con libros de texto, probablemente desarrolles algunas habilidades de lectura muchísimo más rápido que las de listening. Pero si de repente eres alguien que aprende, o como los bebés, ¿no? Que escuchan, sí. escuchan, obviamente no saben escribir ni saben leer al principio, pero si solamente han escuchado, pueden comprender muy bien el idioma, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces siempre puedes tener como combinación de una habilidad receptiva y una que produce, ¿no? Digamos, o sea, tú eres bueno en listening o reading, obviamente, o los dos.
y lo combinas con writing y speaking. Igual sería interesante saber, no tenemos la data, pero no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Que están correlacionado qué tan hábil eres, por ejemplo, en habilidades productivas como escribir? ¿Qué tan bueno eres en escribir viene De la determinado por qué tan bueno eres leyendo? O simplemente si escuchas muy bien y tienes una alta comprensión escuchando, vas a ser bueno escribiendo. Puedes usar ese vocabulario para escribir. No, yo diría que está más relacionado el reading con el writing. Claro. O sea, Sí. sí, tienes que leer mucho porque puedes hablar buenísimo, pero si nunca has escrito, o sea, vas a ser un desastre. Porque por lo menos en el inglés, como suena, no es ni cerca de cómo se escribe. Sí, En el es verdad. español les damos ahí mucha ventaja porque suena tal cual. Pero sí, yo creo que irían relacionadas. El reading con el writing y el listening con el speaking. Sí, eso sería lo más obvio, pero de alguna manera no estoy seguro. O sea, obviamente necesitamos, quizá podemos hacer un experimento, porque realmente es bien interesante. Estoy pensando sobre todo en estos estudiantes de español avanzados, de inglés avanzado, y cómo van relacionando los skills. Definitivamente la más complicada, la más compleja es y probablemente lo que determina qué tan avanzado eres en el idioma, en el manejo del idioma, es la escritura. Sí. Sobre todo a un nivel alto. Es bien interesante, pero aquí tenemos, por cierto, perfiles comunes, ¿no? Que hemos visto en clase en Words Across, que nos lo dicen nuestros tutores. Por cierto, por ahí hay historias de tutores y coaches nuevas, la popular Silvia y Rosana, véanlas y nos cuentan qué tal. Perfiles comunes. Entiende todo, pero no habla. Clásico. Sí. En porcentaje en el espectro Words Across, qué porcentaje de estudiantes ustedes creen que entra en este punto? Wow. Lo que pasa es que Quizás en una etapa, ¿no? sí, es una etapa y también hay muchos avanzados que Ajá. igual pueden decir un poco que se sienten así. Es verdad. Porque es cuando estoy escuchando a un stand-up special, siento esto, como que... Es verdad. Cuando escucho a Vicky, siento esto. entiendo todo, pero... sí. No, cuando Es me verdad. escuchan a mí no me entienden. Y creo que un stand-up también se complica más. Sí, O se sea, complica. creo que es diferente el perfil. Pero sí, es una etapa y nosotros recibimos muchos estudiantes que empiezan así, pero creo que se puede hacer el cambio un poco más. Probablemente o sea, mucha gente nos busca por esto. ¿no? Exactamente. Bueno, yo entiendo todo, yo cuando leo soy un crack, soy un genio, pero de repente me hacen una pregunta y ¿dónde está la biblioteca? Y bueno, ¿Te acuerdas que una vez me dijiste, no, lee esto en francés? Y yo leí súper sí, bien sí. y sin tener ni la más mínima idea de francés. ¿Ves? Puedes tener una habilidad sin practicarla. Yo lo podía leer, pero no entendía nada. Sí. Pero sí, definitivamente es muy común. Probablemente es el perfil más común con el que nos encontramos. Sí. Entiende mucho o entiende todo, pero no habla. Después tenemos el que se parecería a mí un poco en el inglés. Habla fluido, pero escribe mal. Es que la Vicky. La Vicky, vamos a mencionar. pero Vicky la escribe bien. Vicky Pero se- con el se- autocorrect, de verdad que hago mucha trampa. Por eso no eres tú, todos. Sí, todos, exacto. Sí, la todos. trampa Es que- generalizada es que- está bien. Vicky, eso nos pasa en español también. Sí, tal cual. Sí. Pero este es bastante común, pero probablemente en otra etapa, en una etapa más avanzada, probablemente no, es en otra etapa más avanzada del aprendizaje, donde la prioridad no era escribir, la prioridad era comunicarse a como de lugar y lo lograste, pero bien, ahora no escribe bien. Después tenemos lee perfecto, pero no entiende acentos. Interesante. Yo también agregaría no entiende acentos o no tiene buena comprensión. Y en estos días estaba viendo un clip de Borges, el escritor Ajá. argentino. Y hablaba de algunas diferencias entre el inglés y el español. Y hablaba de qué tan rico, de que el inglés era un idioma muy rico, ¿no? Por su influencia latina y germánica al mismo tiempo. Pero me quedé pensando, ¿cómo hacían estas personas para hablar tan bien cuando no había tanto contenido para escuchar, ¿no? O sea, yo creo que leían mucho, pero de alguna manera tenían que, con esa lectura
llenar esos vacíos que no tenían de otras prácticas más inmersivas, como Sí. estar rodeado de personas angloparlantes, ¿no? O de Sí. tu idioma objetivo. Entonces me parece interesante. Creo que este caso es algo que se daba más en el pasado. Tal vez hoy Sí. en día, con la era digital, la gente no lee perfecto, sino Sí. que ningún idioma, sino que empieza más por escuchar, ¿no? Sí. No hay un perfil en el que escribe perfecto, pero no habla bien. No. Es curioso, pero yo recuerdo un estudiante que sí le iba bien escribiendo. Pero no, no Pero habla. sí, no hablaba mucho, pero sobre todo era algo más personal, o sea, era un poco tímido. Ojo, hay ghostwriters que escriben en diversos idiomas y tal vez no lo saben Sí. hablar bien. Personas que se dedican a esto de simplemente escribir, periodistas que simplemente escriben, editores de libros. Sí. Yo creo que sí hay ese Es tipo de menos perfil. común, pero sí lo hay. Ahora, la gran pregunta es, ¿se puede ser un aprendiz avanzado? ¿Se puede realmente hablar español? Digo, o más bien saber español en todo el contexto o el significado de esta expresión sin dominar las 4 habilidades. Sí, para mí sí. Ajá. O sea, yo diría que sabe español el que habla y entiende español, el que puede mantener una conversación. Ok. Para mí, esa es la persona que sabe español. Pero, y después ya las otras habilidades, el perfil que hablábamos. Sí. Uno que solo escriba, pero no puede hablarlo, para mí yo diría, no sabes español. Que ojalá no me estén viendo muchos, pero para mí es poder estar en una conversación y defenderte, Ok. esa es la persona que sabe. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que en el contexto de comunicación, saber español es hablar y escuchar. O sea, saber un idioma es hablar y escuchar. No quiere decir que, o sea, tal vez yo no excluyo a las otras personas, pero cuando generalmente hablamos como que sabes español, es como que puedes tener una conversación, es como lo más Claro. normal, ¿no? Sí, entiendo. Igual yo no lo veo como algo blanco-negro, ¿no? Es algo que es progresivo, ¿no? ¿Qué tanto español sabes? Probablemente debe ser algo más accurate, ¿no? Porque creo que eso va cambiando en el tiempo. O sea, y sí creo que el dominio de la lengua se alcanza dominando las 4 skills. Y bueno, por eso el DEL, el DELF, el TOEFL gestionan estas 4 habilidades y dan una puntuación global después de calcular cada una de ellas. Pero tú dirías que Ajá. si yo, vamos con un idioma random, hablo alemán, lo entiendo bien, pero no puedo escribirlo, tú dirías, no, y que tú no sabes alemán. ¿Sabes qué? Es que es difícil que no, o sea, que sea tan diferente. No Puede que sé, porque el esté una alemán es patita más súper coja, raro. pero puede que haya una patita más coja que las demás, pero normalmente son, sobre todo si estás a un nivel tan elevado de manejo del idioma, dice, entiendes todo y hablas bien, normalmente la lectura está bien, está ahí, y la escritura quizás no académica, Aceptable. pero es aceptable normalmente, ¿no? Casos de casos. Yo tenía mi amiga de Escocia, mi mejor amiga en Holanda, que Ajá. era de Escocia. Ella entendía el holandés, llevaba 2 años viviendo ahí y lo entendía perfecto, Ajá. pero no hablaba ni una palabra. No sabes holandés. Ah, no, bueno, pero ese no. Pero era mucha la diferencia Ajá. entre una cosa, o sea, ella Lo podía entendía todo. ella podía escuchar la conversación y contestaba en inglés. Wow. Sí. Yo siempre he dudado de las personas que dicen, no, yo entiendo perfecto. No. Así como cuando de repente estás en una entrevista de trabajo y tú dices, no, es que yo el inglés lo entiendo. No, mira, no. Es un buen punto. Y ese es el clásico de los clásicos. Todo el mundo, no, lo entiendo, pero me está costando un poquito Sí, hablarlo. Justo hoy estoy hablando muy mal. O sea, no sé, hablo mal. No es que hablo mal español también. Pero no, yo lo entiendo. No, maravilloso. Entonces, a veces clásico. también es un poco de chamullo, de mentira, ¿no? De como que esta persona cree que entiende mucho. Sí, creo que es un gran punto. Es un gran punto. Bueno, ¿Cómo se pero llama tu amiga? contestaba. ¿Se llama tu amiga? Kirsty. Bueno, Christy. Ojo ahí. Está ahí, ¿no? Pero yo igual le tenía mucho, o sea, me parecía muy bien que ella podía entenderlo, yo no lo entendía. Ella lo entendía y respondía en inglés. Es Interesante. válido. Hacía su crosstalk allí. Hacía su crosstalk. Muy interesante. Entonces,
Es interesante esta pregunta, ¿no? ¿Es un problema normal? ¿Es una etapa del aprendizaje o estás estancado? ¿En qué punto estás estancado y ya tienes que corregir algo? Yo creo que cuando no te permite sostener intercambios con otra persona, ¿no? Porque tú puedes tener una escritura aceptable, tú Ujú. puedes tener una lectura aceptable y ser suficientemente avanzado en En esas dos escucha skills, y ajá. hablar, ¿no? Pero tienes estas otras patas más cojas, más débiles. Creo que en tanto no sea una barrera para que tú puedas establecer relaciones en ese idioma objetivo, no, o sea, está bien, no te preocupes por eso, porque creo que Sí. todos lo tenemos, ¿no? Aquí estábamos ejemplos propios de nosotros que tenemos estas debilidades también. Creo que es natural. Creo que habla mucho de la manera en cómo nos comunicamos los humanos hoy en día, indiferentemente del idioma. También es interesante que mientras más avances en tu progreso, más consciente te haces o más consciente eres de tus debilidades. Es decir, bueno, quizás soy muy bueno leyendo y hablando, pero tengo que reforzar por aquí la comprensión y la escritura. O sea, y creo que es normal, creo que es parte del desarrollo, del progreso del aprendizaje, Tiene ¿no? mucho que ver a veces con la personalidad de la persona, ¿no? Sí. Porque a veces es como que, uy, no, sí, yo me tengo mucha confianza en hablar, soy hablador. No, sí, Sí, ¿verdad? no, me la estoy Juan en comiendo. francés. Sí, No. no, todo el mundo está entendiendo lo que yo estoy diciendo y en mi mente yo estoy hablando muy bien, pero de repente cuando voy a escribir una oración simple, me quedo como que, hey, o sea, no, Sí, no sí, sí. encuentro un sinónimo de una palabra, como que simplemente sé decir una cosa de una única manera, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, creo que también tiene que ver con la personalidad. Igual pasa cuando las personas que quieren entender todo, ¿no? Entonces dicen, no, es que yo tengo muy mal listening, tengo muy mala comprensión Sí. auditiva. Y tal vez si tú le reproduces todas las palabras de manera aislada a esa persona, entiende todo lo que todo un diálogo. Pero cuando hay un diálogo en vivo, se detienen o no entienden porque se bloquean simplemente porque alguien pronunció algo diferente y dicen, uy, ¿por qué lo pronunció así? Ah, no, Y ya no escuchaste más no nada escuchaste de lo más. que vino. Eso es muy común. Te ataca Muy claro. psicológicamente, ¿no? Es real. Y me pasó hace poco, que estaba hablando con alguien y quería usar o sea, algo que yo siempre digo que es el back and forth. Y cuando fui a escribirlo no tenía ni idea. Yo que back and forth. O sea, lo perdí por completo. Y algo que uso Gran punto. constantemente es loco. Es bien interesante. Yo por lo menos me tengo mucha confianza hablando en inglés, pero los resultados, yo he tomado pruebas que es probablemente mi skill más pobre. Porque Eres el ejemplo de Dios me el escribo confianzudo. bien, leo bien, pero soy muy confianzudo en inglés. En inglés, porque en español soy más tímido. Ustedes me conocen. Pero, señores, dejen ustedes en los comentarios con qué habilidad se sienten más cómodos, cuál de repente les cuesta un poquito más, cómo hicieron quizás para comenzar a mejorar una de estas habilidades. Déjenlo en los comentarios. Señores, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Chao, chao. Chau. Chau.